Hola, buenas tardes a todos. Estoy venido, que sé que es una mala hora. Después de un día de fiesta, a última hora del día, todos estamos muy cansados. Sí, lo entiendo perfectamente. No, lo entiendo perfectamente porque todos los que tienen familia, llegar a estas horas a casa es una dificultad añadida para poner en orden niños, cosas, maridos, etcétera, etcétera. Hay que saber esto mucho ¿no? A la pequeña. ¿Qué dice? Tengo que recoger a la pequeña. Sí, sí. Todo el mundo tiene que recoger. Pero bueno, incluso el que no tiene hijos tiene que recoger cosas y poner al día la casa y preparar la comida de mañana y repasar todo. El mérito, nunca me canso de decirlo, que el mérito de los alumnos de la UNED es el esfuerzo. Es el esfuerzo porque los que hemos estudiado una carrera cuando éramos muy jovencitos, la universidad presencial, siendo hijos de tener la casa arreglada, la comida preparada, los ingresos solventados, como ha sido mi caso, por suerte y por agradecimiento a mi familia, a estudiar luego más mayores, con responsabilidades profesionales, con responsabilidades familiares, tiene mucho de mérito. De hecho, yo lo digo aquí y sé que lo estoy grabando, o sea que no me avergüenzo en decirlo. Cuando yo era muy joven había un dicho que decía que había dos cosas que imprimían carácter. Que si habías estado allí, quedabas marcado de por vida. Una era el seminario y otra era la Guardia Civil. La mente la podías pasar de muchas formas diversas, pero todo el mundo que había sido... Sí, la gente salía de su casa, tenía que ver el mundo, independizarse, aprender diferentes escenarios, contextos, moldeamientos, aprendizajes, y la gente volvía a cambiar. Pero aquel que ingresaba en el seminario le quedaba toda su vida un sello de algo como seminarista. Y el que había estado en la Guardia Civil decían que también, no sé si supongo que era por la rectitud o la seriedad. Yo creo que era por la seriedad, porque la gente como muy seria. Hablo de los años 40, 50. Ahora yo he trabajado con mucho Guardia Civil, que hay toda clase de gente joven, divertidos, o serios. Por suerte, es una muestra de la población muy homogénea, muy heterogénea, perdón, y hay de todo. Pero yo creo que ahora una de las cosas que se dice es que los alumnos de la UNED tenemos una cierta impronta. La impronta sería un tipo de aprendizaje que se realiza y que se estudia en esta asignatura. La impronta es aquella conducta que se impronta pronto, ya cuando nacemos, los patitos que van detrás de la madre, pues improntan a cualquier tipo de señal que se mueve. Pues yo creo que estar en la UNED nos marca de una forma y es por la capacidad de esfuerzo, de superación, de solidaridad, de dedicación, de saber seguir la dificultad. Y por eso yo insisto tanto que si se quiere, y se dice en las páginas de la propia UNED, mejorar el abandono académico, que es muy alto, supone una pérdida de matrícula muy alta de cara al segundo curso o tercer curso. Ya se está haciendo un estudio que se pedía una colaboración sobre detección de las áreas en las que se estaba produciendo abandono y por qué. Yo entiendo que la UNED lo que no puede cambiar es la vida de los alumnos y los profesores. Pero sí creo que el método pedagógico que se basa en tocho, examen de preguntas en nuestra carrera, 30 preguntas, 3 respuestas, pim, pam, punto de corte, yo creo que es un sistema que está acabado. Que la educación a distancia era una cosa en los años 70, 80, 90, si me apuras, pero que en el año 2018 debería ser algo mucho más interactivo, mucho más de trabajar y estudiar menos, para que al acabar saliéramos más preparados para trabajar, no solo para saber, sino que luego trabajarás o no, ejercerás o no, pero lo importante es que este periodo no sea de empollar y olvidar. Entonces, si al acabar no empiezas a trabajar o pones en práctica los conocimientos, es muy fácil que se olviden. Mientras que si tú los interiorizas como aprendizajes, que es esta asignatura, con una constancia,
con una perseverancia, con unos resultados, con unos estímulos, ¿qué haces? Te moldeas a un determinado estilo de trabajo y el resultado sería mejor. El método que se utiliza en la actualidad es muy duro para los alumnos de la UNED. Bueno, lo ha sido siempre, pero ahora yo creo que lo que nos caracteriza a los que hemos sido alumnos o somos alumnos es esa perseverancia en superar la meta, hasta el punto de que cuando la gente acaba en la UNED siente una cierta añoranza al método. Es tan duro el castigo que es proporcional a la ventaja de la recompensa, al refuerzo positivo de aprobar. Pero creo que se podría plantear número de alumnos, número por tutor, conexión informática, y no haría falta tutorías, no, la tutoría sería informática. Planteamiento de dudas, resolver ejercicios, formular informes, lecturas obligatorias, y luego que el examen, en lugar de ser tipo test, fuera un examen un poco más de desarrollo o de pequeños casos prácticos o pequeños epígrafes de 4 líneas. Porque creo que vincula más al conocimiento de las cosas el disfrutar el aprendiéndolo que el aprenderlo para probar, que es muy diferente. Esa asignatura es muy bonita, es una asignatura muy técnica, pero es muy dura, y aprenderla así lo hace todavía más duro. Y esto es el equipo docente de esta asignatura, es de los mejores que tiene la UNED. Contestan a todo, preparan los materiales, el libro es electrónico, los exámenes son justos. Cada examen, ahora lo explicaré, ellos cuelgan no solo la plantilla de respuestas inmediatamente, el refuerzo positivo inmediato, el estímulo de demora el mínimo, con lo cual es 1 partido por el tiempo de demora, lo multiplica. No solo eso, sino que cuelgan un documento en el que explican el porqué de la respuesta de cada pregunta. Eso es insólito, lleva trabajo desde luego, pero esta semana, en esa asignatura, si miráis el Dropbox del enlace, veréis que los exámenes, de todos los que he puesto, ya hay no solo el examen de mayo, de junio, de septiembre, sino la plantilla, y al lado un documento que pone A, en septiembre A, o mayo A, y es aclaraciones, donde cada pregunta la explica. ¿Por qué aquella respuesta es válida? Luego esta asignatura pues ponen las 4 preguntas para sumar, 3 que son prácticas, y es verdad que hay años que cuando la nota media ha sido muy baja, hacen una cosa que yo no la voy a decir nunca hasta que llegue a la UNED, que es pasar la mano. Pasar la mano. Pasar la mano debería ser como limpiar el expediente, como limpiar el pasamanos, debería ser, porque si no, no lo voy a decir nunca. Pero pasar la mano quiere decir que a lo mejor con un 4,9 se llega al 5. Pues dicen, han pasado la mano en la asignatura, que es de gente que estaba muy cercano a aprobar, para conseguir un estándar de calidad, pues se sube. Hombre, pues eso quiere decir que ellos creen un poco en su propia asignatura y que cuando el resultado es por debajo de lo esperado, lo que se hace es mejorar un poco el reforzador, que en este caso es la nota. Si se asignara un número de alumnos a cada tutor y el material didáctico estuviera elaborado por el equipo docente, la supervisión del aprendizaje se podía hacer personalizada, pues si yo veo que un alumno mío no me contesta, podría decir, oye, ¿tienes algún problema? ¿Te puedo ayudar en algo? No deja de ser una motivación un poco de coach. Y por otra parte, el aprender a trabajar sería redactar bien, concluir bien, explicar bien las cosas, entender mejor los experimentos, con muchos más vídeos, muchos más. Yo encuentro que la universidad tiene que ir a ese modelo, pero ese modelo supone un cambio muy importante en una estructura que yo entiendo que tiene su peso y su inercia. Es como un moldeamiento que se estudia en esta asignatura. Los moldeamientos son las conductas que realizamos sistémicas y que acaban condicionando con un estímulo intrapersonal esa conducta. Como siempre voy a ese sitio, siempre me siento en esa silla de esa clase, siempre en el bar ocupo aquella mesa, y es un moldeamiento que lo hacen los animales, que ven muy bien las jaulas estas de todo. Pero bueno, como es lo que hay que poner codos, y por eso os agradezco mucho vuestro interés. Esta semana en los exámenes he subido bastante y ya he puesto del tema 6 los 2 PowerPoints para que lo podáis entrar en materia repasándolo y luego ya machacándolo con el libro. He puesto las diapositivas del tema
Luego he puesto estos apuntes que yo creo que están muy bien. Con lo que vale el libro digital, no creo que sea un problema económico ya comprado, son 10 euros que vale el libro digital. Sí. Sí, ya lo tienes. Es un poco pesada, sí. No, son modelos teóricos que uno tiene que entenderlos, porque quieras o no, aprenderás a utilizar el modelo no teórico, sino práctico. Control de la conducta por el estímulo. Bueno, el estímulo vamos a obtener el conjunto de factores cada estímulo produce un tipo de conducta de nosotros vamos a hacer una propuesta diferencial a un tipo de conducta. Esto que está dando pero el resultado de conducta de la. ¿Qué hablo se puede pasar con estaciones? En esta por este proyecto. Vamos a intentar que la acción por el objetivo venga condicionada a que se baje el nivel de administración. Lo que hace el profesor es la capacidad de estímulo. Yo voy a tener que informar sobre cómo se ha llevado a cabo la clase, si ustedes se portan mejor, etcétera, etcétera. Entonces, es un reforzamiento diferencial y discriminativo. Para hacer esto normalmente nos basta más la experiencia como orientadores en un centro que coger ese manual y decir, a ver, ¿cómo se hacía el reforzamiento diferencial? Bueno, tampoco cuando se hace un edificio se calcula cada columna con una fórmula de diferenciales, de ecuaciones diferenciales. Sabes calcular una, lo metes en el ordenador y construye un sistema reticular. Pero bueno, hay que pasar por saber construir uno. El tema 6. Control de la conducta por el estímulo. Objetivos. Abordar el concepto de control por el estímulo, es decir, cuando conseguimos determinadas conductas por el estímulo que nosotros proyectamos. Diferenciar entre los fenómenos de discriminación de los de generalización como polos opuestos y complementarios de un mismo continuo. Cuanto más discriminamos, menos generalizamos. Bebidas alcohólicas sería una generalización. Cerveza, una discriminación. Cuando a un testigo se le pregunta ¿qué hacían? ¿Tomaban bebidas alcohólicas? Pues es más fácil que acierten una respuesta que si le dices tomaba un chupito de tequila. Es más fácil de chicos, son ni alcohol. Sobre el concepto construimos el estímulo. Distinguir entre un tratamiento funcional de los eventos y un tratamiento topográfico. El funcional es distinguir cómo se desarrolla, qué función tiene, y el tratamiento topográfico es establecer el plano de la conducta. ¿En qué momento de la hora del aula con este profesor se producen mayores altercados? Sería un tratamiento topográfico en función del tiempo. Un tratamiento funcional sería ver qué causas son las que están produciendo alteraciones en el aula y qué respuestas de control da ese profesor. Bueno, saber interpretar una gradiente de generalización, ver en qué medida la velocidad de generalización se produce y al revés, una gradiente de inhibición de la generalización, sea de sesgado o de discriminación. Bueno, diferenciar entre los elementos y características del control simple por el estímulo y del control condicional. Conocer los factores de los que depende la adquisición de la conducta discriminativa, es decir, para que un evento adquiera un control sobre la conducta y comprobar de qué depende el resultado de la interacción entre los diferentes gradientes de generalización, el excitatorio y el inhibitorio, cuando se realiza un entrenamiento de discriminación intradimensional. Aquí pone un ejemplo de discriminación, luego que es muy curioso. ¿Qué es el control por el estímulo? Bueno, la explicación de un comportamiento por la aparición de algún evento anterior. Primero sucede ese evento, luego observamos la conducta. ¿Qué es lo que implica? Pues implica un ajuste al ambiente. Se enciende el semáforo rojo, elemento discriminativo, color, parte de arriba, nosotros detenemos. Nos ajustamos al ambiente, lo que es una sanción. Un organismo está generalizando cuando variaciones del estímulo que ha adquirido cierto control sobre su conducta siguen manteniendo dicho control
mientras que está discriminando si esas variaciones implican la pérdida de control. Bueno, control del estímulo en el condicionamiento operante. Los estímulos discriminativos positivos, se escriben E de más o E más y son los O discriminativos. También se escriben así como el estímulo delta y son contingentes con el castigo, cuando se escribe así. Castigo positivo, es decir, recibir la descarga eléctrica. Los estímulos discriminatorios seleccionan en cada momento las unidades de dos términos, respuesta-consecuencia adecuada. Bueno, cuestiones. Un poco largo, no me marearé. Bueno, hay cuatro tipos desde la perspectiva topográfica o estructural, hay cuatro tipos de estímulos que se basan en las propiedades físicas del evento. Los exteroceptivos, es decir, los que vienen de fuera, la luz roja encendida. Los interoceptivos, percibimos una taquicardia, es un estímulo que nos dice que está sucediendo algo. Los propioceptivos, es decir, una forma que nosotros entendemos como propia respecto a nosotros, todos los percibimos igual, una taquicardia. Sin embargo, para unas personas una taquicardia produce un ataque de ansiedad y para otras no. Y los estímulos relacionales, ahora veremos cada uno. Bueno, ¿qué es la generalización? Todos los rasgos que componen un estímulo adquieren cierto grado de control. Lo que pasa es que algunos lo hacen más que otros. Y cualquier estímulo que comparta algún rasgo puede ejercer un tipo de control. Sí. El tipo de una generalización sería la señal de tráfico, algún rasgo que contiene exactamente el color que hay dentro, lo que nos indica exactamente, solo sabemos que los que son redondos son prohibiciones, los que son triangulares advertencias. Bueno, pues sobre eso que lo enseñan con el reglamento de circulación, luego el interior nos indica qué tipo de prohibición o qué tipo de advertencia. Y la discriminación consiste en lo contrario. Consiste en conseguir mediante el entrenamiento distinguir de todos los que son prohibiciones aquello o de los que son triángulos aquel tipo de advertencia. Y eso es lo que constituye una conducta discriminativa o respuesta diferencial. Bueno, saltaremos esto que es más e iremos a un tipo de, bueno, se ven los entrenamientos, las gradientes de generalización giratoria, están en las diapositivas, la gradiente de generalización inhibitoria, que se ve como parte de mucha más respuesta a cero a mucha más respuesta. El caso de las palomas, que está aquí también bien explicado, los tipos de gradientes. Olvidaremos a lo que quiero, porque esto explicarlo así es. Factores que afectan al control por el estímulo. Bueno, los factores sí que son más entretenidos para nuestro trabajo como psicólogo. Aumentan la velocidad de adquisición de la discriminación, hacer más distintivos los eventos de control, los estímulos que señalan diferentes contingencias de reforzamiento. Por ejemplo, los colores de un semáforo, si hubieran puesto marrones y grises, serían muy poco discriminativos. Requerir respuestas diferenciales marcadas. Pues el rojo indica parada y el verde marcha rápida. Es decir, me indica tipos de velocidad. Cuando un radar de carretera nos limita la velocidad a un punto, precisamente no se nos oculta o no se nos indica para que no sea discriminativo de lo que puede suceder por pasar la velocidad. Si se nos avisara con luces, recuerde 90, recuerde 80, recuerde 70, estaríamos haciendo que el estímulo fuera discriminativo sobre la velocidad y no se produjera la sanción. Es decir, cuando vemos tipos de control con castigo positivo, como es una sanción, lo que vemos es que se previene poco la conducta, lo que se hace es que se castiga la conducta. Y aplicar consecuencias distintas para que sean discriminativos diferentes. Factores que afectan al control por el estímulo. Los relacionados con el estímulo. Nuestra capacidad sensorial, y ahora veremos un ejemplo. La facilidad, por ejemplo, nosotros no distinguimos muy bien los blancos. Para nosotros el color blanco es un solo color, para los estimales son 7. Pero si utilizáramos colores blancos para discriminar conductas, difícilmente conseguiríamos controlar la conducta.
Facilidad relativa de condicionamiento de los elementos de un compuesto. Ensombrecimiento. Los trajes de los buceadores eran negros con una raya amarilla para que se distinguieran bien dentro del agua cuando había otro tipo de embarcaciones. Es decir, en dos colores que suponía que contrastaban muy bien, los fosforescentes, los fluorescentes. En el caso de la naturaleza se ve que determinados colores sí que actúan discriminando macho de hembra o determinadas conductas sexuales. Se encienden según qué colores cuando existe capacidad reproductiva. Discriminalidad, si es fácil o difícil de distinguir, por ejemplo, dentro de la selva, según qué color es verde sería muy difícil de distinguir, pues que las aves del paraíso, que son muy escasas, tienen colores muy llamativos, para que en medio de los árboles desde muy lejos se puedan percibir los vuelos. Aprendizaje del rasgo positivo, pues se produce un aprendizaje de discriminación mejor cuando el rasgo distintivo es un estímulo positivo, más que negativo. Bueno, este era el ejemplo sensorial que yo quería que vierais. Si no voy equivocado, estos discos son los que sirven para distinguir el daltonismo. Las pruebas de discriminación de una persona que tiene un trastorno visual conocido como daltonismo. Bueno. ¿Qué sucede? Que hay determinadas personas que en estos discos, por la confusión que se produce con los tonos de los rojos, de los verdes y de los marrones, distinguen números que son diferentes en función de nuestra calidad de la retina. Por ejemplo, ¿qué número hay aquí dentro? Bueno, lo ampliaré, lo ver bien. ¿Qué número ves? No. ¿Y aquí qué número ves? El 8. ¿Y aquí abajo? 29. ¿Y aquí? 45. Y el de arriba es muy fácil, el de arriba, el 116 es el de abajo. ¿Y aquí? A ver. Pero ahora te lo borraré para que no... ¿Tú no ves el 6 aquí? ¿Así? ¿No? Pues a lo mejor tienes alguna pequeña derivación daltónica, una cierta cromatopsia de esto. A ver, márcamelo, yo no lo veo. Vamos a marcarlo. Bueno, creo que lo puedo ampliar un poco más. Vamos a ver, ampliado. ¿Distingues ahora el número? Y si quieres, te lo marcaré por fuera para que hagas el seguimiento. La escritura con este lápiz óptico es complicada, pero hay un 6. Hombre, no es fácil, no es... Quiere decir que no. ¿Qué consiguen con este tipo de discriminación? Bueno, pues que veas unos números, y en este caso es una prueba para distinguir las personas que tienen el daltonismo. ¿Y este sí que el 6? Sí.
De hecho, si distingues abajo el 29, yo creo que el 29 se corresponde prácticamente a la inversión de los colores en el número. El número de abajo, el 29, está hecho con los rojos de arriba y la forma fondo está hecha con los verdes del número. Yo creo que el cansancio a esta hora también se nota en este tipo de factores. Es decir, es más difícil distinguir puntos cuando tienes la vista cansada, como ha dicho que tenía un poco al principio, que al final, ya al principio de la mañana que tenemos mejor. Con estas, vamos a hacer una prueba, porque también puede influir la luz. Porque yo como pongo bajo la luz porque me han dado láser, tú sabes que de día nosotros utilizamos los conos. De día utilizamos los conos, las células, los conos, y por la noche utilizamos los bastones y tienen diferente respuesta fotosensible. Sí. Entonces, a lo mejor poniéndolo luz ahora hemos puesto en marcha tus conos otra vez y lo ves mejor. Yo creo que se ve peor ahora. ¿Tú qué crees? Vamos a hacer la prueba. Yo lo veo mejor así. Yo lo veo mejor así, pero... No, yo lo veo bien, es curioso. Pero veo que con la luz el contraste se ve peor. También puede ser la pantalla. Bueno, factores que afectan al control por el estímulo. Bueno, los relacionados con la respuesta son la relación respuesta-reforzador. Es más probable que las respuestas que estén diferenciadas por la localización derecha-izquierda queden bajo el control de la distinta posición de los estímulos que las respuestas que estén diferenciadas por su naturaleza queden por debajo de cualquier tipo de estímulo. Respuesta de observación a la muestra. Se refuerza alguna conducta del sujeto orientada al estímulo condicional. Por ejemplo, más común es retener la aparición de los estímulos que comparecen. El ejemplo más común es retener la aparición de los estímulos de comparación hacia el sujeto hasta que el sujeto toca la muestra, que exactamente se quiere decir. Respuesta diferencial, que los sujetos realicen respuestas diferentes ante cada estímulo de control, bien como requisito del propio entrenamiento, o bien requiriendo una respuesta de observación que permita el surgimiento espontáneo, en el sentido del no exigido, de conductas diferenciales. Es decir, que puedas dar una respuesta diferencial antes de la respuesta que se espera. Factores que afectan al control por el estímulo, relacionados con la experiencia previa. Disposiciones de aprendizaje. La experiencia con cualquier problema de discriminación, independientemente de qué dimensión se utilice o de su dificultad, favorece las habilidades generales de resolución de problemas, que ayuden al organismo a afrontar un problema difícil posteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad humana para la discriminación y el aprendizaje que tenemos de control del estímulo externo es un proceso adaptativo darwiniano. Nosotros, si hemos tenido un contacto previo con un determinado estímulo, tenemos un aprendizaje implícito, nos guste o no, y de cara a algún estímulo que sea parecido a aquel, pues percibimos que en algo ya tenemos una parte aprendida. Una vez comemos una determinada seta que no conocemos, nos produce una descomposición. Bueno, pues cuando vemos una seta que se le parece, automáticamente recordamos la cautela que nos produjo la otra. Existen matices a esta regla general, como por ejemplo el tipo de cambio dimensional. Normalmente los cambios intradimensiones se aprenden con mayor facilidad que los cambios interdimensiones. Si una seta nos ha producido un cambio, una descomposición gástrica, de otra seta con otro tipo de aprendizaje gástrico nos es más fácil de aprender que nos produzca una alucinación. Lógicamente relacionamos una cosa con otra. Factores que afectan al control por el estímulo. Los relacionados con la experiencia previa, el efecto de sobreaprendizaje en la inversión, McIntosh 1964, con más entrenamiento en discriminación se aprende mejor la discriminación inversa y la experiencia de reforzamiento no diferencial. Bueno, aquí hay un ejemplo que es sencillito, el del gris y a rayas, la pintura. Tipos de reforzamiento y la probabilidad de reforzamiento que se ejerce.
Factores que afectan al control por el estímulo, relacionados con el entrenamiento. Esto lo utilizamos un poco más. Tipos de entrenamiento discriminativos. Simultáneo o sucesivo, discriminaciones simples, más lento, evidentemente que sí es sucesivo. Programas concurrentes y programas múltiples y discriminaciones condicionales. Y factores que afectan al control por el estímulo, relacionados con el entrenamiento discriminativo. Dicho así, nos moriríamos un poco de cansancio. Duración de los intervalos entre ensayos, evidentemente, mejor una duración media larga que cero. Grado de entrenamiento, mayor entrenamiento, menor generalización, más acusadas el gradiente. Entrenamiento en discriminación sin errores, que es cuando los test hacemos marcar, por ejemplo, todas las O's de un texto y descontamos los que te has equivocado y has marcado una U como una O, es un tipo de entrenamiento sin errores. Y intervalo de entrenamiento, prueba. El paso del tiempo aumenta la generalización. Bueno, desplazamiento del máximo son conceptos cuasi matemáticos, en los que se aprecian las gráficas, y no me extenderé para no machacaros ya que habéis venido. Y el efecto de tendencia central o nivel de adaptación. Aquí sí que os quería decir que el efecto de la tendencia central es una cosa que se ve en los test de trabajo de los psicólogos. Todos tenemos una cierta tendencia a dirigir nuestras respuestas hacia la tendencia central por un criterio de normalidad. Todos percibimos cuando hacemos una prueba que se nos está examinando, testando algún parámetro de nuestra personalidad, de nuestra inteligencia, de nuestra tal, y la tendencia, supongo que por una protección de nuestra autoestima, es intentar manifestarnos dentro de un criterio central. ¿Qué es lo que se hace ahora en los test para corregir este nivel de tendencia central y cómo se virtúa el resultado? Pues una de las cosas que se hace es que el parámetro que se esté midiendo no sea un parámetro de medición directa, no sea lo que se pregunta, sino lo que se mide es cómo se contesta, por ejemplo. El número de ceros que hay en un test, el número de ceros globales, constituye un parámetro de medición de una tendencia central. La gente que da una medición normal de ansiedad no puede puntuar por debajo de o por encima de un número determinado de ceros, porque sería incongruente decir, si su ansiedad es normal, no puede estar totalmente desplazada en unas áreas. Como esto la persona no lo percibe, el que está haciendo un test falseándolo incurre en este tipo de errores. Entonces es lo que determina el interesado. Pues eso se basa en el efecto de la tendencia central o nivel de adaptación. Si tienes que ir, gracias. Teorías de la generalización. La generalización es como un proceso primario, es decir, ya en el tiempo de Pavlov con la irradiación ya se vio, estímulo de zonas adyacentes de la corteza cerebral, es decir, en el área de la corteza primaria es donde se produce la estimulación y más ahora con resonancia magnética. El cerebro registra cada rasgo en una horquilla de valores y cuanto más valores comporta con el estímulo, mayor será la mayor prueba de control se encuentra. La hipótesis inversa de Bloch dice que la generalización como un fallo, la generalización es un fallo de la discriminación y que la capacidad de los sujetos para discriminar ciertos estímulos determina si mostrarán o no generalización. Aquel estímulo que no se pueda discriminar será imposible generalizarlo. Y la teoría atencional de Sutherland y McIntosh, que dice que considera que el fallo en la discriminación, responsable de que se produzca generalización, se debe a la falta de atención hacia el rasgo pertinente del estímulo discriminativo, de que correlaciona con el reforzamiento. Bueno, eso es lo que se pretende cuando se hace el control del estímulo en un test y se quita todos los estímulos que pueden ser distractores del estímulo discriminativo. Luz ambiental tenue, 21 grados de temperatura, silencio en la sala. Serían los responsables si no se controlaran de la falta de discriminación en la respuesta. Pues el número de O's marcados en un texto sería menor porque hemos dedicado esa atención. Es decir, ellos calibraban la generalización en función de la teoría atencional. Y luego viene
la teoría de la respuesta múltiple de Stafford. Staddon diferencia entre dos categorías de conducta, las terminales y las de interín. Las primeras, las terminales, estarían controladas por la presencia del estímulo, el estímulo reforzado positivo, y fortalecidas por la aparición del reforzador, cuando cae la bola azúcar. Las segundas, las de interín, serían aquellas que aparecen en ausencia del estímulo positivo o en presencia del estímulo negativo. Y son las que son reforzadas por otro tipo de eventos diferentes al reforzador programado por el experimentador. Por ejemplo, luego la parada de descanso, la caída de tensión del ambiente, etcétera, etcétera. Ambas tendencias excitatorias se generalizarían en ese método y se reemplaza el concepto de inhibición por el de competición, es decir, qué clave compite más con otra, si es el ambiente, si es el reforzador, si es el entrevistador, si es la situación anterior de deprivación, para conseguir que tú hagas discriminación del estímulo y puedas controlarla. Bueno, esta era la última diapositiva. Gracias por haber acudido. Quería decir que, aparte en la carpeta, he puesto los apuntes del tema 6, que son unos apuntes bastante complejos y tal. Luego pondré los dos PowerPoints del tema 6, que son mucho más largos que estas diapositivas, y se entienden mucho mejor porque contienen la explicación de los ejemplos. Y sobre todo, ya está puesto en el Dropbox las preguntas del tema 6, con las respuestas. Las preguntas del tema 6 con las respuestas de este tema son fundamentales para entenderlo y para aprenderlo. Yo lo recomiendo que lo sigáis. En la carpeta de exámenes he puesto varios años más, varias respuestas y plantillas. Creo que esta semana no he añadido mucho más. El tema del control de la conducta por el estímulo es un tema que afecta mucho al ambiente de los centros escolares, porque en la conducta en el aula se utilizan estímulos en presencia. Un estímulo de control es el profesor, otro estímulo de control a veces es la presencia de la agenda encima de la mesa, estímulo de control es el reloj que hay en el aula, cuando se acerca al final del aula ves que se aumentan determinadas conductas disruptivas. ¿Qué más estímulo de control hay? La disposición de las mesas en el aula, la colocación de determinados alumnos que son más cinéticos, más movidos junto con otros, que son más calmados, una serie de elementos de control que facilitan el desarrollo de conductas o la inhibición de determinadas conductas, como es el mal comportamiento, para conseguir mejor ambiente y mejor aprendizaje. Bueno, dicho esto, voy a quitar esto. Solo quería recordaros que el artículo en inglés yo no lo he podido encontrar. Supongo que antes de que acabe el periodo lectivo lo pondrá el equipo docente y yo lo subiré. Pero que las preguntas están allí contestadas. Que las 4 que son las que se suman después del examen, esas no hay que dejarlas de contestar en ningún caso. Las otras 3 que son las actividades complementarias obligatorias, hay que mirar el documento que he subido con las preguntas contestadas ya del equipo docente. No quiere decir que salgan esas preguntas concretamente, por supuesto, pero sí sobre el tema en que están formulados en las preguntas y la materia a la que hacen referencia. Entonces, yo recomiendo que entréis en las actividades complementarias obligatorias y ya nos garanticemos más o menos tener 3 preguntas, sino 2 bien contestadas. Las 4 que suman el 0,25 y sobre las otras cogen las preguntas de cada tema, porque contestando las preguntas de cada tema con el libro es fácil conseguir un aprobado de esta asignatura. Esta asignatura tiene su parte teórica, que es un poco más densa, que yo la salto para no cansaros en clase, pero sí que tiene mucha aplicación práctica y de cara a vuestro trabajo el día de mañana sí que os dará una herramienta que la recordaré más de una vez para poder estar. Bueno, si hay alguna pregunta. No te he oído. Bueno, lo que pregunta esta compañera es si es verdad que
El WhatsApp consiste, el lenguaje, los emoticonos del WhatsApp son estímulos discriminativos, hombre, sin ninguna duda. Algún estímulo discriminativo elicita una conducta y algún estímulo discriminativo inhibe alguna conducta. Pero lo primero es seguramente el sonido o la luz que produce un dispositivo móvil. Lo tenemos encima de la mesa, vemos la luz y vemos que aparece la imagen de que ha llegado un mensaje o un WhatsApp. ¿Qué tipo de conducta elicita? ¿Qué tipo de control está ejerciendo sobre nuestra conducta? Bueno, pues cogemos el móvil y vemos la respuesta. Ese tipo de respuesta al mismo tiempo se vuelve a convertir en un estímulo discriminativo que puede elicitar otra respuesta o inhibir una respuesta. Podemos leerlo o ver de quién es y ni siquiera abrirlo. En el caso de que no lo abriéramos, ya es cuando sería cero respuesta. Si lo abrimos, ya es una clase de respuesta. Yo siempre digo que abrir un WhatsApp, aunque no contestemos, constituye un tipo de respuesta. ¿Qué sucede? Que luego, si nosotros lo leemos y contestamos, estamos repitiendo una cadena de estímulo discriminativo, respuesta, refuerzo positivo, respuesta, estímulo discriminativo. ¿Qué puede suceder? Bueno, que produzca la extinción. Determinados tipos de respuestas pueden hacer que nosotros bloqueemos al usuario. Si bloqueamos al usuario, ha conseguido respuesta cero para siempre. Yo recomiendo que en los casos en los que hay acoso a personas mediante dispositivos móviles y esto, no se bloquea a los usuarios, porque el bloqueo constituye un tipo de respuesta, un tipo de respuesta de evasión y escape. Yo creo que lo ideal cuando se produce una conducta de acoso es cambiar el nombre de la respuesta de la persona que lo manda, poner desconocido para que no impacte de forma subliminal en nuestro cerebro, si vemos quién lo manda. No abrirlo, por supuesto, y no bloquearlo, para que la persona extinga por falta de respuesta, hacer que de alguna forma el estímulo que supone recibir un WhatsApp no elicite un tipo de respuesta positiva ni negativa, sino la ignorancia absoluta del estímulo. Entonces, ese estímulo no se extingue o se solapa a los que son spam, por decirlo de alguna forma, y la persona que lo emite deja de tener respuestas que motiven, retroalimenten la cadena de volver a mandar un mensaje. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, el índice de aprobados de la asignatura. El índice de aprobados de la asignatura, no os quiero engañar, es muy bajo esta asignatura. Es muy bajo, pero también porque se trata de una asignatura de primer curso. Hay mucha gente que se matricula en un número muy alto de asignaturas, sin ser consciente que luego una segunda matrícula aumenta el coste de la matrícula, sin a lo mejor haber ido nunca a la universidad y sin conocer el nivel de dificultad de esta asignatura o de esta universidad. Y es fácil que viendo la materia luego haya un abandono importante de alumnos. Claro, si nosotros comparamos o analizamos la ratio existente entre número de aprobados y número de matrículas, esa asignatura es muy bajo. Si nosotros analizamos presentados por aprobados, ya no es tan bajo, ya es más de la mitad de la gente aprueba esa asignatura por curso. Pero también es verdad que si miráramos la convocatoria a la que se está aprobando esta asignatura, vemos que en primera convocatoria es bajo el número de aprobados, porque yo creo que en primero de carrera, en primero de grado, hay asignaturas que son más atractivas, más prácticas, que relacionan más la conducta con la psicología y el aprendizaje. Entonces, a la hora de elegir cuál es centro mi esfuerzo, si he cogido muchas asignaturas en matrícula, es fácil que nos dediquemos a otras asignaturas y dejemos esta para el año siguiente o para el otro. Entonces, no es significativo de la dificultad el resultado, es significativo de la dificultad el número de la convocatoria a la que se aprueba, que es verdad que no suele ser la primera vez. Pero es una asignatura que no precisa de unos conocimientos iniciales para poderse estudiar. Hay otras asignaturas como psicometría o análisis que sí lo precisan. Entonces, si esta asignatura se lleva bien desde el principio del curso, se van aprendiendo los conceptos, se aprenden los experimentos, se aprende a construir las tablas, a lo que son la terminología de los estímulos, de los refuerzos y tal, y al final
Se aprende un poco la historia de la psicología del aprendizaje, porque hay preguntas que vienen de diferentes autores, de diferentes experimentos a lo largo de la historia. No es con las prácticas, que con el vídeo es una forma también de aprender inteligente, más las prácticas voluntarias que dan un cierto margen, no tienen especial dificultad. Como todo, en la universidad yo siempre digo que si fuera muy fácil no serviría para nada, no nos facultaría para hacer un trabajo que no podría hacer otra persona que no iba a la universidad, y creo que en eso es donde reside la dificultad de la UNED, que somos personas adultas con responsabilidades familiares en muchos casos, con responsabilidades laborales, y que en cierta manera nos cuesta sacar tiempo a todos para estudiar. Esta asignatura requiere horas. El equipo docente dice 150 horas de materia para prepararla. Si dividimos el número de días que hay en el cuatrimestre por el número de horas, descontamos los días que es imposible estudiar, veis que prácticamente cada semana hay que dedicar un buen número de horas para estudiar. Y si no, hacer una buena planificación y preparar media asignatura para mayo-junio y la otra media para septiembre. Entonces, hacer el repaso final cuando ya se tienen las dos partes estudiadas y en lugar de ser cuatrimestral pasa a ser una asignatura anual, que es lo que era en la licenciatura y que creo que fue un error ponerla solo en 6 créditos, porque la materia es muy densa, cabe mucha materia, se eliminó una parte de la materia que era más de etiología, es decir, sobre conducta animal, que lo hacía un poco más práctica, más llevadera y ayudaba también, porque no hace a superar el examen. El equipo docente dejaba hacer medias de los dos parciales, me parece que era a partir de 4,6 o como 4,8. Y como una de las dos partes, yo creo que era un poco más fácil que la otra, pues era más largo el estudio, pero la dificultad yo creo que bajaba un poco. Así en una cuatrimestral de 6 European Credit Transfer System, FTS, se hace difícil realmente, pero bueno, es como todo, el que algo tiene, algo le cuesta. Bueno, hoy dejaremos la clase aquí porque es tarde, después de fiesta habéis venido menos. Nos vemos la semana que viene, yo lo colgaré los dos PowerPoint, mirar los exámenes, mirar las preguntas del tema que son muy importantes, además son muchas preguntas y os ayudará a repasar. Y si no hay nada nuevo y alguna pregunta más, nada. Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene. Bueno, voy a cerrar. Tenemos la pizarra en blanco por preferencia de mis compañeros, que si no ya no la encuentran limpia la pizarra, que es lo que toca. Cerraremos la grabación y muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias.